Buenas tardes, amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón. Es el programa número 151, ya saben que pueden escucharnos en la M530 Somos Radio y en la FM 90.7, que es la radio de la UNDAP, porque esta es una coproducción entre la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y obviamente también en toda una red de emisoras hermanas de Latinoamérica que retransmiten nuestro programa y nos pueden ver también en el canal de YouTube Somos Radio AM530. Bueno, aquí en este programa vamos a saludar inmediatamente al compañero Atilio Borón. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, aquí andamos de nuevo, empezando este programa con la voz un poquito quebrada, demasiadas charlas, así que voy a ser muy, muy cauto en mis intervenciones del día de hoy. Bueno, cómo no. Y Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contento, Paula, que estés de nuevo acá con nosotros, ya reponiéndote. La verdad que bienvenida de nuevo. Bueno, gracias, sí, ahí andamos. Y bueno, Telma también en un ratito va a estar conectada con nosotras y nosotros en un ratito, porque está en Bariloche, la vamos a tener desde allá. Y bueno, y aquí estamos en este programa en el que una palabra tan hermosa y tan bastardeada, tan maltratada, como es el concepto y la palabra de paz, va a estar recorriendo nuestro programa, este episodio de Diálogo Internacional. Bueno, ¿no? Una paz que desde aquí, desde las Madres de Plaza de Mayo y desde las universidades públicas de donde somos parte, concebimos la paz con justicia social. No podría ser de otra manera, pero sin embargo la vienen vapuleando, bastardeando. Vamos a saludar a Telma, que ya está conectada también. Hola, Telmi. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Telmi? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, ¿Bien? Muy bien, bueno, muy bien. Me alegro. ¿Cómo bien, estás? Muy bien, como acá en Bariloche, siguiendo mucho las informaciones, todo fue una semana, como suele suceder, bastante brava. El tema, como comentabas, Paula,
vinculado con la paz en varios sentidos. Ujú. Por un lado, por lo que está pasando en Oriente Medio, por otro lado, una situación vergonzosa y lamentable que vamos, por supuesto, a comentar en profundidad, como que tiene que ver con el Premio Nobel de la Paz. Ujú. Así es. Aprovechamos a saludar y agradecer a Gustavo Hoffman hoy en la operación técnica y, como siempre, a nuestro productor ejecutivo, Leandro Deza. También en la operación de streaming está Santiago Martínez y la producción artística Lalo Recanatini. Y desde la Universidad Nacional de Avellaneda, también en la producción, Noelia Giorgi y Rodolfo Amawi. Bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que tenemos que decir. ¿Querés, Marce, informar acerca de, primero, antes de entrar a las cosas serias y que nos interesan, y esto también, pero bueno, el regalito que siempre ofrecemos a los oyentes? Cómo no, hoy tenemos, como todos los sábados, el sorteo de un libro. En esta oportunidad es Economía Callejera, de Iván Hain. Este es un libro de Ediciones Continente, a quien, como todos los sábados, agradecemos por facilitarnos los libros para poder hacer el sorteo. Así que quienes quieran participar por el sorteo del libro, nos mandan un WhatsApp de texto al 11 3200 0530, diciendo que quieren participar por el sorteo del libro Economía Callejera de Iván Hain, y quien sea la ganadora o el ganador lo va a poder retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Bien, y como siempre también agradecemos a nuestro auspiciante, la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde, el almacén agroecológico de alimentos de almacén y sobre todo verduras y frutas agroecológicas de toda una red de movimientos sociales y bueno, del comercio solidario, y pueden ir a ver y a comprar en Río Limay, en 1233 en Barracas, o llamar al 15 36 03 0810, eso es también WhatsApp, hoy ir a visitar el local de martes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 9 a 14, o entrar a iriarteverde.com.ar y hacer también pedidos online. Bueno, y la verdad que, como decíamos, hoy tenemos, como siempre, un programa importante, cargado. Esta semana pasaron realmente cosas que veremos si van a constituir un antes y un después en la humanidad, si van a empezar tal vez a poner fin al genocidio que tenemos televisado desde hace 2 años en el mundo, o no, o si va a ser un paso más de esta tragedia. Sí, yo la verdad que no me hago ninguna ilusión, desgraciadamente, conociendo los actores protagónicos de esta película, que son Netanyahu y Donald Trump, digo, me parece que hacerse ilusiones de que esto se va a terminar es muy prematuro. Probablemente haya un alto el fuego temporario, el intercambio de rehenes, no es una cuestión menor, pero el proyecto expansionista del sionismo va a seguir su curso hasta el final, con la complicidad de las democracias occidentales, no todo esto entre comillas, eso de democracias occidentales. Absolutamente, del occidente imperialista en decadencia, ¿no? Sí, como dice Atilio, vos, Paula, también, ante el tamaño de la tragedia y este genocidio a cielo abierto que venimos viendo hace ya 2 años, cualquier señal de poder frenar un poco esto, ¿no? Nos da una cierta esperanza, pero como coincido totalmente con Atilio, con los personajes que están involucrados, esta pequeña esperanza no nos permite poder alumbrar a mediano plazo el llegar a soluciones más concretas y efectivas y que garanticen que en la Franja de Gaza que se pueda vivir dignamente y que Palestina sea un Estado reconocido. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá tengamos que decir que nos equivocamos, pero y que se produzca esto. Pero justamente, bueno, hoy podemos adelantar que en la segunda parte del programa vamos a contar con la presencia aquí en el estudio de las Madres de Plaza de Mayo con Riyad Halabi. Él es el encargado de negocios de la Embajada Palestina en Argentina, es la máxima autoridad de la representación diplomática de Palestina en Argentina, así que bueno, vamos a tener tiempo y necesidad de charlar con tranquilidad todos estos temas con el compañero Riyad. Y ahora, bueno, en un ratito... Sí, Telma, por favor. Cosa. Sí, quería agregar algo con respecto a todo esto que se está diciendo. Una es que efectivamente, como dice Atilio, las probabilidades de que no se cumplan como se están diciendo los acuerdos nos lo da el pasado y miles de veces que Israel no cumplió con su acuerdo.
una de las últimas cosas que pasó a principios del mes de septiembre fue que bombardearon en Doha, en Qatar, al grupo justamente de delegados que estaban negociando la paz. O sea, fíjate la actitud con respecto a eso. Otra es que hoy mismo, o mejor dicho ayer, bueno, hoy para nosotros en Argentina, pero ayer a la noche para el Líbano, también bombardearon el sur del Líbano cuando había una promesa de no participar porque el gobierno del Líbano había prometido desarmar a Hezbollah. Entonces ya vemos así como de inmediato que el cumplimiento de los acuerdos es realmente defectuoso. Lo que llama la atención, digamos, en el otro sentido, en un sentido más positivo, es la cantidad de apoyo que tuvo este acuerdo, este plan llamado de plan de Trump, ¿no? Porque no solo lo apoyó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo apoyó Irán, lo apoyó Pakistán, que estoy los nombro a los que son más aliados de Hamás que de Israel, ¿no? Y sobre todo lo apoyaron una cantidad importante de organizaciones de resistencia palestina que en general están bastante enfrentadas entre sí y sin embargo acordaron en respetar y en ayudar a Hamás a resolver este acuerdo, ¿no? Ahora, lo que hay que tener en cuenta, hoy lo leía en un periódico, es que el presidente Trump, en una entrevista con la Fox News, dijo esto: yo hablé con Bibi, refiriéndose a Netanyahu, y le dije, no podés seguir adelante porque todo el mundo está en contra de Israel. Esto me parece muy valioso en el sentido de que no solo Sudáfrica, que mandó a Israel a la Corte Penal Internacional, no solo el Consejo de Naciones Unidas, que repudió en varias ocasiones el actuar de Israel, sino que las manifestaciones a nivel mundial que hubo en todos estos últimos tiempos creo que han han presionado lo suficiente como para que Donald Trump diga esto, diga Israel no puede seguir enfrentada a todo el mundo. Todo el mundo está en contra del genocidio en Palestina. Así es. Se habla de, una derrota al menos moral de Israel, que no material. Pero vamos a seguir, Telma, querida, charlando en un rato más de todo este tema que es central, por supuesto, en el mundo en la semana, porque ahora vamos a pasar ya a otro tema que todo tiene que ver con todo también, hablando y bastardeando la cuestión de la paz, porque, también nos enteramos azoradas y azorados de que le dieron el premio Nobel contra la paz, a esta altura lo podemos denominar así, a una señora que es amante de la guerra, impulsora de la guerra y de la invasión militar a su propio país, a Venezuela. Nos referimos a la ultraderechista, fascista, María Corina Machado, y eso escandalizó realmente a las personas que somos miles de millones alrededor del mundo, que tenemos dignidad, que tenemos conciencia, que tenemos amor por la humanidad. Fue un escándalo. Entonces, qué mejor para hablar y dar una opinión de eso, que hablar con quien ya tenemos el gusto de estar aquí conectados y conectadas en Diálogo Internacional, que es el compañerazo, el maestro Adolfo Pérez Esquivel. Todo el mundo lo conoce, pero igual lo presentamos. Él es profesor, es escultor, es pintor, es defensor, por supuesto, de los derechos humanos y es Premio Nobel de la Paz, nuestro Premio Nobel de la Paz de 1980, luchando contra el terrorismo de Estado y por la verdadera justicia en nuestro país. Adolfo, aquí te saludamos a Tilio Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Bueno, bien, digamos. Dentro de la situación que hay, uno trata de mantener la serenidad, la conciencia clara para seguir el camino, ¿no? Creo que hay momentos que uno tiene que pararse a reflexionar. A mí, cuando me otorgan el premio Nobel, primero no lo asumí a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina. Sí. Y lógicamente esto lo mantengo después de 45 años, ¿no? Ahora nos encontramos con esta designación al premio Nobel, pero ya hubo otras cosas que
yo en París se lo dije directamente frente a frente en un congreso internacional a Kissinger, que fue el responsable del golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende, siendo él secretario de Estado, ¿no? Así Y es. se lo dice. Me acuerdo que al lado estaba Billy Brandt, y cuando dije esto ahí ante todo el público, me dice: Adolfo, vos más que el premio Nobel de la Paz pareces el premio Nobel de la Guerra. No, pero es que se lo tenía que decir. Claro. Obvio. Se lo tenía que decir. Y bueno, seguimos trabajando durante todo el tiempo, con premio o sin premio, por nuestros pueblos que están sufriendo mucho, que están pasando cosas no deseadas, y en este caso la designación de Corina Machado como Premio Nobel de la Paz. Le estoy escribiendo una carta en este momento, que espero terminarla lo más rápido posible. Es una carta abierta de Nobel a Nobel, que lo hice también con Barack Obama, Otro. ¿no? Y también estas cosas que a uno lo dejan pensando cuáles son las decisiones del Comité Nobel, ¿no? Sobre qué se basan. Pero lógicamente nunca los premios Nobel son asépticos, llevan una carga de contenidos, de políticas, de intereses, pero bueno, tenemos que rescatar también lo mejor de todo esto, ¿no? De las luchas al lado de los pueblos. Y esto que decías hace un momento, Corina pidió a los Estados Unidos la invasión a Venezuela, Así es. ¿no? Es decir, tiene una mente colonial, una mente de sometimiento. Entonces es muy difícil contrarrestar esto. Lo que no entiendo sobre qué se basa el Comité Nobel para otorgarle el Nobel de la Paz a esta mujer, que más que trabajar por la paz, trabaja para la destrucción y el sometimiento de Venezuela a los intereses económicos, políticos y geopolíticos de los Estados Unidos. Y es una amenaza para todo el continente latinoamericano. Así es. Ella, Atilia acá, Adolfo, un gustazo tenerte en nuestro programa. Ese comité está formado por 5 personas que designa la Asamblea Nacional en Noruega. 4 proceden de partidos conservadores, incluso uno de ellos fuertemente, casi te diría un partido fascista, y el 5º es un laborista noruego. Y Adolfo, lo interesante del caso es que las discusiones o las actas de la deliberación de ese comité están selladas durante 50 años. Por ejemplo, no podemos saber qué se discutió cuando te otorgaron a vos el premio Nobel en 1980. Habrá que esperar hasta el 2030 y ahí sabremos cuáles fueron los argumentos. Y en el caso de Corina Machado, bueno, no debe haber argumentos, es una adaptación a la estrategia de preparación de la guerra de los Estados Unidos, ¿verdad?, para de alguna manera acompañar toda la operación militar en el Caribe, ahora diciendo tenemos nada menos que a una Nobel de la Paz que está bendiciendo estos esfuerzos. Sí, mira, lo que creo que en el mundo hay cambios profundos, ¿no? Todo lo que pasa con el genocidio de Israel a Palestina, la reacción de los pueblos. Es decir, una cosa son los gobiernos y otra son los pueblos. El caso yo estoy haciendo esta carta abierta que le voy a tratar de que llegue a todos lados, porque
ahí voy exponiendo, y es una de las cosas que les digo de qué lado está, ¿no? Porque tiene que estar o por la libertad, por la soberanía de los pueblos, o por ser una colonia, claro, que quieren someterlo a los intereses que Estados Unidos tiene para América Latina, que lo sigue considerando su patio trasero. Pero Cuba le dio y da un ejemplo de lucha de resistencia frente al imperio. Así es. ¿No? Y creo que en este sentido va marcando caminos de soberanía, de igualdad y de derechos. Esto realmente es muy preocupante. Me voy a dirigir al Comité Nobel, lógicamente que no me van a contestar porque las razones para este otorgamiento no lo van a hacer público, pero mira, cuando se lo dieron a Barack Obama, le escribí una carta y le digo, me preocupó que te hayan dado el Premio Nobel de la Paz, pero ahora que lo tienes que trabajar para la paz. Comenzar primero por cerrar Guantánamo, cerrar las cárceles de Abu Ghraib en Irak, Claro. ¿no? Tener otra relación, levantar el bloqueo a Cuba. Bueno, Creo que mira, no te hizo tengo caso. la carta. Barack Obama me contesta en 3 páginas. Wow. ¿3 páginas? 3 páginas. Te voy a dar copia. Ah, buenísimo. Buenísimo. Entonces, una de las cosas que dice, estoy de acuerdo con todo lo que plantea, pero hay cosas que no puedo, porque de lo que pide tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. El presidente no lo puede hacer, pero fíjate, Obama ya al final de su mandato viaja a Cuba. Sí. Y restablece las relaciones diplomáticas con Cuba. Así es. Restablece, entonces tuvo ese gesto final de su mandato dentro de lo que pudo hacer en ese momento. Pero bueno, aquí creo que habrá que ver cómo vienen las tropas ahí en el Caribe, y hay que comenzar a levantar todas las voces posibles para enfrentar esto, ¿no? Que no nos traigan la guerra a América Latina. Claro. Sí. Y bueno, el pueblo venezolano se está preparando, como también 10.000 soldados envió Lula a la frontera con Venezuela. Ah, eso, ¿cuándo ocurrió esos días? ¿No? Eso hace Sí. Una semana. Sí, una semana, cierto. Sí. Sí, más o menos. Y voy a tratar de ponerme en contacto con Lula. Sería pues muy bueno, porque la verdad que además esa carta abierta tuya le vamos a dar la máxima difusión, a que no solamente en la radio, sino por las redes sociales como elemento de presión y de denuncia, ¿no es cierto?, al hecho de que el Comité Nobel y ojo, el gobierno noruego se pliega, digamos, a la estrategia guerrerista y le da el Premio Nobel de la Paz a una persona que ha estado propiciando la guerra. Digo, es una cosa de loco, una contradicción absoluta. Pero más Bueno, peligroso. pero- Sí, adelante. Sí, se lo dieron a Kissinger Claro. y a otros más, ¿no? Claro, pero te respondió Kissinger cuando le hiciste esa acusación, pero esto ya es medio, pero no importa. Sí, después me estuvo siguiendo 2 días, todos los días, para tratar de desmentir todo. Le digo, esto no lo podés mentir, hay muchos documentos Claro. que señalan que incluso $50.000 de ese entonces se lo dieron para la huelga de los camioneros para hacer frente al gobierno de Salvador Allende. Así es. ¿No? Tremendo. Así que aquí las cosas tarde o temprano salen a la luz.
Sí, se lo dieron también a Teodoro Roosevelt ahí en 1901, por ahí, quien fue el que estableció el corolario Roosevelt, que habilitó, legitimó la intervención militar de los Estados Unidos en todo lo que consideran su patio trasero, y invasiones en esos años de parte con él en la presidencia en Centroamérica. Bueno, realmente Adolfo Bozo es una excepción, igual que Rigoberta Menchú también, por mencionar otra compañera, pero bueno, deja mucho que desear, y sobre todo más ahora cuando, como vos dijiste hace un ratito, están las tropas estadounidenses, está la flota de guerra estadounidense desplegada en las costas del Caribe, o sea que en este momento es un aval, es una burla, es prácticamente un aval, porque la señora esta pidió esa intervención militar. Mira, aquí hay cosas muy graves a nivel internacional. Por ejemplo, han neutralizado a las Naciones Unidas. Hoy las Naciones Unidas no tiene la capacidad de poder actuar. El Tribunal Penal Internacional condena a Netanyahu por el genocidio. Estados Unidos pide que el tribunal le levante ese cargo. Entonces, es como la invasión, los bombardeos a Irán. Es decir, desconocen todos los tratados internacionales, pactos, protocolos y la soberanía de los países. Entonces, en este momento creo que se necesita un nuevo pacto social internacional para regular y dar un nuevo sentido a la situación que hoy vive la humanidad. Bien. Hay que trabajar sobre eso. Pues la verdad que vos estás siempre trabajando y vamos a estar todos a la espera de tu carta abierta, Adolfo, y la verdad que ni bien las tengas, te ruego que nos las hagas llegar y le vamos a dar la más amplia difusión, ¿sí? Bueno. Espero. Un fuerte abrazo. Otro y para vos. Mucha fuerza y mucha esperanza. Gracias. Hasta la victoria siempre. Eso, y un abrazo también para Amanda. Chau, chau. Gracias, chao. Un abrazo. Adiós. Qué linda, bueno, qué bien tener la voz tan autorizada, ¿no? De este compañero que sí se merece, y como dice él, sigue trabajando. Recomiendo el texto para entender un poco la historia, porque acá no tenemos tiempo de desplegar toda la historia bastante infame de los premios Nobel, que además es un premio eurocéntrico que no se arrogan desde ahí, desde Noruega, dictar a ver quién está por la paz y quién no en el mundo. Este premio colonial y como instrumento de legitimación del imperio. Hay un muy buen artículo del compañero Fernando Esteche, que se llama El Premio Nobel de la Paz, crónica de una captura imperial. Lo pueden buscar en infonativa.com.ar. Muy interesante todo, cómo recorre toda la historia, y se le han dado a genocidas varios, y mujeres, y varias también. Bueno, y esta señora María Corina de Machado, también amiguita de Milei, ¿no? Admiradora se dice liberfacha, ¿no? Es impresionante. Amiga de Trump, aunque Trump se enojó porque no se lo dieron a él, ¿no? Y acusó que este era un premio politizado desde la Casa Blanca. Los planes de privatización, más allá de que no solamente no favorece a la paz en ningún lado, mucho menos en su país, que además está en paz, gracias a que hay una gestión que garantiza la paz. Esta señora, además de pedir la guerra y pedir la invasión, también promete planes neoliberales que significan hambre para su pueblo. O sea, realmente, bueno, es inentendible. Bueno, vamos en Diálogo Internacional a la primera tanda y enseguida volvemos. Muy bien. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre. Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, pibes. Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por alternativa teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Vamos a ir un rato a nuestra región. Bueno, antes también estábamos en nuestra región, en el mundo, porque bueno, también veníamos de varias semanas de desarrollo de importantes luchas sociales en Perú, pero esta convulsión también tuvo su correlato político porque fue vacada, es la figura que usan en Perú, se declaró vacante el cargo de presidenta en este caso, de la golpista Dina Boluarte, que ya ni sus amiguitos la quieren más, ya no le sirve más, y fue descartada, ¿no? Esa señora que era reconocida sin más por el supuesto mundo, en realidad es Occidente, sin haber sido votada por nadie porque fue producto del golpe de Estado contra el presidente Castillo allá en 2023. Para hablar de lo que pasó en Perú y comprenderlo más en profundidad, ya estamos conectadas y conectados en Diálogo Internacional con Anaí Durand. Ella es socióloga y además fue ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables del Perú durante el gobierno popular de Pedro Castillo, hoy preso, allí en ese hermoso territorio. Anaí, te agradecemos muchísimo por estar con Diálogo Internacional. Aquí te saludamos a Atilio Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio, bien por aquí. Bueno, gracias a vos, Anaí, por estar. Mira, la verdad que queremos primero que nos cuentes, bueno, con los tiempos radiales, mediante que nos cuentes bien cuál es tu interpretación, tu análisis de lo que pasó en los últimos días, cómo se movió el tablero social y político en el Perú. Bueno, fue el desencadenante de una salida que ya se venía gestando, ¿no? Dina Boluarte siempre estuvo hipotecada a los grupos de poder que la pusieron en la presidencia, y era más o menos una crónica anunciada que conforme se acercaran las elecciones generales y esos grupos ya la encontraran demasiado incómoda, iban a deshacerse de ella.
La verdad es que duró bastante, es la presidenta que más ha durado los últimos 10 años, desde el 2016, desde que ha durado más tiempo, 3 años y casi un poco más, 2 meses, y es justamente por este pacto entre los golpistas que se confabularon primero para sacar a Pedro Castillo y luego pues para sostener a Dina Boluarte. Ella no hubiera podido durar todo este tiempo si no hubiera tenido todo el aval de los grupos de poder económico, la Sociedad Nacional de Industrias, del Congreso, sobre todo las bancadas del Congreso, y de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? ¿Y qué hizo ella? Pues hizo todo lo que le dijeron, ¿no? Desde leyes a medida de los agroexportadores, exoneraciones tributarias, la reforma de AFP más favorable a las AFPs todavía, la amnistía para los violadores de los derechos humanos, militares y policías. Y bueno, creo que estamos a 8 meses de las elecciones, una presidenta absolutamente impopular, incapaz. Las últimas semanas se fue agudizando también el tema de la seguridad ciudadana, las balaceras, las sicariato, extorsiones, descontento popular, había un paro de transportistas, los jóvenes también estuvieron en la calle. Entonces, en un escenario de mucha convulsión, el cálculo que hicieron los grupos que habían sostenido a Dina Boluarte, y especialmente el fujimorismo, Alianza por el Progreso y Renovación Popular, que son otros bancadas mayoritarias de ultraderecha, fue que ya no le servía y que al contrario era una mochila muy difícil de sostener de cara a unas elecciones que ya se van acercando. Y bueno, en un día la sacaron del cargo para poner a un nuevo usurpador, porque han puesto a un sujeto que no eligió a nadie, ¿no? No, claro, es un señor realmente cuestionado además por abuso sexual, es un espanto, y además tengo entendido, pertenece al partido de Aliaga, que es como si fuese, para entender en clave de Argentina, el Milei, ¿no?, de Perú, viene un poco con ese discurso. ¿Cómo es? ¿Podrías explicar y también anunciar cuándo serían las elecciones? Las elecciones son el 11 de abril del 2026. Si no me equivoco, son en abril del 2026 todavía. Este señor José Gerí es de Somos Perú, pero en realidad no es de nada, ¿no? Es un emprendedor más de la política de los que abundan en el país. Entró al Congreso por Somos Perú, que es el partido que en ese entonces presidía Martín Vizcarra. De hecho, él ni siquiera llega a ganar una curul, saca apenas 10.000 votos, pero como Vizcarra es inhabilitado y su curul queda vacante, él lo reemplaza, ¿no? Y desde el Congreso pues ha tenido una actividad totalmente nefasta. Desde la Comisión de Presupuestos se le acusa de haber hecho enriquecimiento ilícito, vendiendo presupuestos o negociando presupuestos a municipalidades. Tiene otra denuncia por colusión. Y bueno, la cereza del pastel pues es esta denuncia de violación sexual que misteriosamente se archivó justo al poco tiempo que asumió como presidente del Congreso. Y ni qué decir de todas sus redes sociales, que lo han expuesto como un hostigador, un acosador sexual, una vergüenza de sujeto, ¿no? Y bueno, lo han hecho juramentar entre gallos y medianoches, y quieren que normalicemos esta situación y que pues mientras la población elija a Pedro Castillo al 2021 con 9 millones de votos, tengamos que soportar las maniobras del Congreso para poner 2 presidentes en medio, ¿no? Ahora, ¿y cómo está la calle? Hola, Atilio te habla. ¿Cómo está la calle en este momento? ¿Cómo ha reaccionado a la gente? Bueno, hay una indignación popular muy grande. Primero, ya contra Dina. O sea, yo creo que el cálculo que hizo el Congreso y todos estos grupos de poder económico fue: sacamos a Dina, la cosa se va a tranquilizar, todo el mundo va a seguir con su vida. Pero yo creo que la indignación popular ha continuado, no se ha bajado la convocatoria para el 15 de octubre. El 15 de octubre hay una jornada nacional de protesta, y en ese sentido va a ser muy difícil que este señor pueda sostenerse, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí, la situación sigue muy movida, ¿no? Ya venían habiendo las 3 últimas semanas jornadas de protesta de los denominados jóvenes de la generación Z, que empezó como grupos de jóvenes que protestaban ante las reformas a las AFP, a las aseguradoras de fondos de pensiones, y se expandió a un rechazo total al régimen, ¿no? Luego vinieron las protestas de los transportistas, que son el sector más afectado por el sicariato, ¿no? Son los sicarios que les extorsionan, ¿no? Les cobran un cupo o una vacuna, se dice en otros países, por circular y garantizarles cierta seguridad, paradójicamente.
y también grupos de cumbia, en fin, las extorsiones están a la orden del día y la inseguridad ciudadana en general, ¿no? Entonces hay descontento y además es una violencia, una inseguridad que afecta sobre todo a los más pobres. Entonces por eso también la sensación de hartazgo, ¿no? Como digo, se ha vuelto a convocar, no se ha bajado la convocatoria, se ha mantenido para el 15 de octubre, y yo creo que sí va a seguir siendo un escenario de protesta. Nadie está contento con la designación de este señor, ¿no? O sea, la salida de Dina no ha resuelto, ni mucho menos la crisis que tenemos gestándose. Ahora, justamente en clave de entender esto en el más largo plazo, el quiebre que hay, el abismo entre la lucha social, lo que se expresa en las calles, y su correlato en la política, porque realmente después del gobierno popular, con todas sus limitaciones y sus avances, era un gobierno popular, fue sacado por un golpe de Estado, que ahora también en el mundo del revés se lo juzga como si él hubiera dado el golpe de Estado cuando fue justamente destituido por un golpe de Estado, pero digo, después vinieron meses de movilizaciones inmensas rayando en la insurrección popular, de masas del pueblo, fueron duramente reprimidas, más de 50 muertos y muertas. Luego hubo un montón de luchas, un montón de momentos de grandes movilizaciones. Recuerdo también antes la de la generación del Bicentenario. Digo, hay todo ese proceso que ahora se despierta, que pareciera cuestionar más profundamente. Hablaban de una reforma constitucional, y sin embargo, a nivel superestructural terminan gobernando estos tipos, estos personajes que son clara expresión decadente de esa oligarquía. ¿Cómo explicás este divorcio? ¿Cómo se podría resolver? ¿Tienen algún proyecto de proyección política para poder en estas elecciones que se presentan nuevamente como hiperfragmentadas, como una posible segunda vuelta donde compitan, no sé, Hitler y Mussolini, Keiko Fujimori y Aliaga, ¿no? No sé cuál es peor. Sí, yo creo que un triunfo estratégico de la derecha peruana fue justamente haber logrado una gran fragmentación y despolitización de la sociedad, ¿no? Entonces, y en medio de una estructura de informalidad tremenda, que justamente atomiza e impide, por un lado, reforzar vínculos sociales y politizar la lucha, ¿no? Y esto ha sido una constante permanente. Entonces, claro, el estallido del 2022-23, cuando cae Pedro Castillo, genera una enorme movilización. Yo creo que fue el momento de más politización, pero fue básicamente en el sur, ¿no? En el caso de Lima hubo una pasividad y una desconexión muy grande. Incluso los sectores liberales, socialdemócratas, más bien respaldaban a Dina Boluarte. No se entendió esta lucha, o se despreció, podríamos decirlo también. Mucha gente despreció a estos sectores, que luego se replegaron efectivamente en medio de una represión atroz, ¿no? No solo son los 60 asesinados, son 1.200 heridos, son casi 1.500 judicializados, presos políticos, incluyendo Pedro Castillo y Betsy Chávez. Y luego el deterioro mismo de la situación va generando la reacción y la protesta de otros actores. Pero nuevamente esta desconexión y esta fragmentación se impone, ¿no? Y no hay acumulación a un proyecto político electoral. Ahí también hay una característica muy, muy fuerte de los mismos sectores populares que no logran acumular políticamente este descontento, ¿no? Como decía, vuelven nuevamente las protestas sectoriales, más economicistas, más focalizadas territorialmente. Todo esto que te digo de la generación Z, etcétera, ha sido en Lima, básicamente, no en las regiones. Entonces yo creo que eso es algo que está todavía pendiente de recuperar, ¿no? Una nueva agrupación, un nuevo reagrupamiento, mejor dicho, de los sectores populares que cambie la correlación de fuerzas. Y yo creo que las elecciones no van a ser ese momento. Hay 38 partidos inscritos, 38 candidatos presidenciales, 38. Es una locura en cualquier lugar. 38. Wow. Hiperfragmentación. Es una hiperfragmentación donde fácilmente puedes estar en segunda vuelta con 10%. Si ya el 2021 Keiko pasa a la segunda vuelta con 12%. Entonces es una atomización que favorece a los personajes más conocidos, y creo que a eso está apostando la derecha. Y no olvidemos que estos operativos golpistas los hace la derecha para durar, no para entregar el poder, ¿no? En Brasil, después de que sacan a Dilma, viene todavía un tiempo para que vuelva Lula, en Honduras con Zelaya, y aquí están haciendo eso. Ya está amañado el escenario electoral en buena medida. Ahora, se tiene que participar, sí, se está tratando
tratando de recomponer alternativas del campo popular, todavía no con mucha fuerza. El caso de la Alianza Juntos con el Pueblo, que está liderando el presidente Castillo dentro de lo que puede desde la cárcel. Pero vamos a ver, todavía creo que esta salida de Dina ha vuelto a activar la calle. Vamos a ver si ahora sí ya hay una acumulación más conectada con lo electoral. Bien, estamos hablando con Anaí Durán. Ella es socióloga, también fue ministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo. Nuestra compañera Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta. Sí, Anaí, ¿qué tal? Es un poquito, no tiene exactamente que ver con la política interna, pero de alguna manera sí, porque vos hablabas justamente de las grandes capitales que apoyaban tanto a la expresidenta Boluarte como a José Gerí. La pregunta es vinculada con Estados Unidos y China, porque se ha inaugurado un muy famoso puerto, el puerto de Chancay, ultramoderno. Lo ha ido a inaugurar justamente Xi Jinping, el presidente de China, y sabemos que esto a Estados Unidos obviamente le molesta y mucho. Quería saber concretamente eso, la injerencia, cómo pesa la injerencia de Estados Unidos en Perú y cuál es la injerencia, digamos, la influencia china. Bueno, aquí los grupos económicos, ¿no? Los capitales nacionales, los empresarios siempre creyeron, creo que hasta ahora, que podían jugar a dos bandos, ¿no? Con Estados Unidos y muy sumisos geopolíticamente. Estados Unidos tiene 8 bases militares aquí en Perú, tiene un biolaboratorio en la Amazonía, pero al mismo tiempo hacer negocios con China, y estaban bastante cómodos y convencidos de que mantener esa dualidad era posible, ¿no? Yo creo que esto se les acabó con Trump. De hecho, Dina Boluarte en Nueva York se disculpó prácticamente con Trump, le dijo: perdón, señor Trump, que tengamos Chancay, no fue nunca nuestra intención ofenderlo. Y también le tenemos otro puerto para usted, que es el puerto de Corio, que está más abajo de Chancay y que va a llegar más rápido. O sea, una vergüenza total, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que está empezando a pesar también a unas clases políticas sumamente que ha mirado siempre a Estados Unidos como su referente, que verán en Miami, etcétera, etcétera, pero que estaba muy feliz haciendo negocios con China. China tiene las empresas estratégicas en este país, la principal mina de cobre en Las Bambas, la electricidad en Lima Metropolitana, en fin, ¿no? Y justamente más recientemente el puerto de Chancay. Entonces creo que esta situación ha descolocado a los sectores económicos. A Dina nadie la defendió, en Estados Unidos no han dicho una palabra, mientras que fueron muy activos para desestabilizar a Pedro Castillo. De hecho, el embajador en ese tiempo era un ex agente de la CIA, y Anthony Blinken fue el primero en llamar para estabilizar a Dina Boluarte. En esta ocasión lo que hemos tenido más bien es como un perfil bajo. Yo creo que en parte la dejaron caer, y vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque efectivamente es la tensión que empieza ya a sonar en los grupos económicos, ¿no? Cómo mantener los buenos negocios con ambos, ¿no? Cuando ya a Trump eso no le gusta, ¿no? Y yo creo que va a ser bien difícil que lo mantengan. De hecho, amenazó con poner aranceles a los productos que salgan por el puerto de Chancay, ¿no? Entonces sí, la clase política peruana está aterrorizada porque es feliz haciendo negocios con China, pero están absolutamente supeditados, incluso en la mentalidad colonial, a Estados Unidos. Entonces sí están atravesando ya un momento muy difícil. Sí, pareciera ser que esta señora Dina Boluarte, como tituló nuestro amigo Cachi Matías Casiagüe en su Twitter, parafraseando a Cristina Fernández de Kirchner, es ese adminículo que se usa y se tira, ¿verdad? Que no quiero ser grosera en mencionar de qué estoy hablando, pero bueno, así es, ¿no? La clase dominante los desecha, porque total, también en Perú el verdadero presidente es, ¿cómo se llama? El presidente del Banco Central, que ese sí claro, ese sí que tiene estabilidad en su cargo, ¿verdad? Parece muy funcional al capitalismo dependiente en Perú. Anaí, te agradecemos un montón esta participación muy clara, de verdad, fuerza. Bueno, ojalá que pueda volver una opción popular que te tuvo a vos también como protagonista, que pueda volver a gobernar como debió haber sido siempre en ese maravilloso país. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por estar en Diálogo Internacional. Gracias a ustedes, abrazo desde Lima. Adiós. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
Bueno, y ahora, ya que hablábamos de China, vamos a ir a la columna de Marcelo Rodríguez. Adelante, compañero. Bueno, sí, hoy queríamos comentar un poco en el contexto de lo que está sucediendo en Argentina y las negociaciones con los Estados Unidos, ¿no? En donde hemos tenido a todo el equipo económico casi una semana instalado en Washington para conseguir esto que en realidad es unos fondos para la campaña de Milei, lo que les están dando más que un salvataje, ¿no? Para ver qué pasa y si pueden hacer una mejor performance para el 26 de octubre. Y uno de los argumentos que se usaron mucho en estos días para explicar por qué la administración Trump estaba tan interesada en poder ofrecerle una ayuda al gobierno de Milei, es por la importancia de la alianza y el valor geopolítico que tiene la Argentina con el gobierno de Milei para la administración Trump. Y esto tiene que ver con la relación con China, porque sabemos que uno de los condicionamientos que le está poniendo, en palabras de Scott Bessent, a Estados Unidos, a Milei, es que tiene que sacar a China de la Argentina, ¿no? Y esto, que no va a ser fácil, lo vamos a ir hablando, pero tiene que ver con la Argentina y tiene que ver con la disputa que nosotros venimos hablando todo este tiempo, de cómo se está reconfigurando el orden mundial en una multipolaridad, en la cual uno de los desafíos que tiene nuestra región es saber qué papel van a jugar América Latina y el Caribe en este mundo multipolar. Y no es solo con Argentina, decía, sino porque la importancia de la relación de China con toda América Latina ha crecido muchísimo últimamente y ha ido pasando en los últimos años de vínculos diplomáticos y relaciones comerciales que muchas veces eran casi marginales, a tener alianzas estratégicas firmadas con los distintos países y a ser hoy el primer o segundo socio comercial de la gran mayoría de los países de América Latina. Por ejemplo, el flujo de inversión directa de China con los países de América Latina en el año 2024 fue de 14.710 millones de dólares y en lo que es el primer trimestre de este año 2025 ya hay 270 millones de dólares en ese flujo de inversión directa. Y hasta marzo del 2025, en los países de América Latina, ya se habían establecido 37.000 empresas chinas. ¿No? No es tan fácil sacar a China de América Latina, luego de 37.000 empresas chinas a marzo del 2025, instaladas ya en América Latina. El volumen comercial, por otro lado, alcanzó un récord de 518.470 millones de dólares en 2024, creciendo a un aumento interanual del 6%, muy fuerte, lo que también determina por qué se ha transformado en el primero o segundo socio de los distintos países de América Latina. Una de las cosas que es central es la iniciativa que hemos hablado acá muchas veces, por un lado los BRICS, en donde está protagonizando Brasil. Argentina tenía que haber entrado en enero del 2024 y Milei lo impidió, y en donde ahora países como Bolivia o Cuba ya son socios de los BRICS, pero sí la iniciativa de la Franja y la Ruta, de la cual también hemos hablado mucho acá, juega un papel importantísimo con la incorporación de varios países latinoamericanos a esa iniciativa que les permite financiar muchos proyectos estratégicos en América Latina. En este contexto de la relación creciente entre China y América Latina y de cómo se va conformando esta multipolaridad, es que Scott Bessent, ante el pedido del gobierno argentino desesperado de una ayuda, o como le digo yo, de fondos de campaña para ver si mejora la performance del 26 de octubre, dijo que Milei había asumido el compromiso de sacar a China de la Argentina, cosa que fue relativizada 24 horas después por Guillermo Francos, ¿no? Que trató de relativizar esto, pero sabemos muy bien que el poder ir enfriando las relaciones de China con América Latina es central, y el país en donde la administración Trump ve que con más fuerza puede avanzar en esto es la Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, que tiene una relación. China es, después de Brasil, es el segundo socio comercial. El primero es Brasil, el tercero es Estados Unidos, de la Argentina en este momento. Pero que por las políticas que ha llevado adelante Milei, de primarización total
de nuestra economía, uno de los problemas que tiene la relación Argentina-China es que el déficit comercial con China ha estado aumentando muy, muy fuertemente, porque se está exportando soja y productos no elaborados y cada vez se está importando más bienes de consumo como teléfonos, computadoras y distintas cosas. O sea, tenemos un déficit comercial muy grande en este momento con la República Popular China, que es acentuado por las políticas de desindustrialización y de libre comercio que Milei ha impulsado todos estos años. ¿Por qué decimos también que no es tan fácil sacar a China de la Argentina? Porque hay inversiones chinas en sectores estratégicos que se están llevando adelante. Por ejemplo, en la minería de litio, en los proyectos que están en marcha en Salta, Catamarca y Jujuy, ¿no? En donde ahí China tiene puesto muy firme sus proyectos en lo que es la transición energética global y para el cual el litio es fundamental. Energía e infraestructura, ya vimos lo que sucedió con los proyectos de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, que las iban a comenzar a hacer con capitales chinos, el gobierno la frena en un momento y ahora está en un proceso, estaba todo en un proceso como de reactivar estas obras. Vamos a ver qué pasa con estas últimas negociaciones, y a esto se suma la instalación de parques solares y eólicos y las inversiones anunciadas tanto en trenes como en infraestructura. En tecnología y telecomunicaciones, empresas como Huawei y otras empresas chinas están teniendo una presencia cada vez más grande, también en la Argentina, y está la discutida base espacial de Neuquén, que también es un proyecto estratégico que se inauguró en el 2017, que la administra la Agencia Espacial China y que ha generado muchas discusiones sobre qué tipo de base era esa, pero hasta ahora organismos nacionales e internacionales que han ido a hacer inspecciones a esa base no han podido demostrar que sea una base militar, sino que lo que se encuentran es realmente una base de un observatorio espacial, ¿no? Y no han podido avanzar en estas denuncias. Así que por estas cosas me parece que es interesante ver en esta semana que se habló tanto de cuál es la importancia geopolítica de la Argentina, por el cual la administración de Trump lo apoyaba, y tiene que ver con lo que venimos tratando generalmente en estas columnas cuando nos dedicamos mucho a lo que sucede en China, ¿no? A medida que se va, como dice Atilio siempre, mellando la hegemonía del imperio estadounidense y se va poniendo más agresivo, sobre todo en nuestra región, intenta que los avances de países como la República Popular China, la Federación Rusa o India sean en América Latina lo menos fuertes posible, porque es fundamental para Estados Unidos que América Latina siga estando bajo su control lo más estricto posible para sostener este lugar de potencia mundial. Para terminar, salió hoy, entre noche y hoy, salió una declaración de la Embajada de China en la Argentina, en la que con un tono no tan habitual a la diplomacia, para nada habitual, dicen las provocadoras declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina y las cooperaciones con los países de América Central y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses. Hace toda una crítica por lo que dice, en un momento dice que Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y de bullying. Acusan. Para terminar diciendo que Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. Así que, clarito. Bueno, otra vez, lo habían dicho hace unos días esto, ¿viste? Pero vuelven a insistir con esta idea que Estados Unidos entienda que América Latina no es el patio trasero y que China tiene todo el derecho a llevar adelante sus distintos proyectos y seguir trabajando junto con América Latina, y que nuestros países tendrían que tener la postura soberana de poder decidir con quienes negocian y llevan adelante los acuerdos que puedan beneficiar a nuestros pueblos, ¿no? Una cosa chiquita sobre lo que dijiste. Hablaste de un volumen de intercambio comercial de 530 y pico mil millones de dólares entre China y toda América Latina. 518.470 millones de dólares en 2024. En 2024. En el año 2000
este volumen era de apenas 12.000 millones de dólares. Era casi marginal en el comercio. Era marginal. Exactamente. De 12.000 a 518.000. De ahí el espanto que tiene Estados Unidos sobre la influencia de China en la región. Bien, bueno, muy interesante. Bueno, vamos a ir rapidito. Tenemos el honor, vamos a hacer una presentación ahora muy importante, pero después nos vamos a ir rápidamente a la tanda. Pero antes de ir a la tanda, queremos presentarlo para que nuestra audiencia sepa que ya está, ya lo habíamos dicho, no es ninguna sorpresa porque lo dijimos al inicio del programa y es muy importante para toda la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Avellaneda, para nuestra audiencia, para nosotras y nosotros, tener la presencia aquí del compañero Riyad Alavi. Él es encargado de negocios de la Embajada Palestina en la Argentina, es el máximo responsable de la embajada, por supuesto, el máximo representante diplomático de Palestina en la Argentina, así que Riyad, te saludamos y te agradecemos la presencia aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. No, por favor, ese es un honor para mí, muchas gracias Paula, Atilio, Marcelo, para darme este espacio muy importante. Ese radio de los pueblos libres, de los pueblos valientes que enfrentan todos tipos de atacar a los derechos humanos, la vida de los pueblos oprimidos bajo ocupación y bajo este genocidio que estamos enfrentando hace más de 2 años. Así es, eso es lo que diría también nuestra Eve de Bonafini si aquí estuviera, y aquí está con nosotros. Así que con esta presentación vamos a la tanda y enseguida volvemos para entrevistar a Riyad Alavi. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Somos Radio. AM530. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada. Por AM530. Somos Radio. Toma aire. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los sábados a la medianoche en AM530 son de Criminal Mambo. Beto Nacarado, junto a Marcelo Rubio y Martín Sancia Caguamichi, traen reportajes, humor, libros, rock e ironía. Criminal Mambo, bailando en el Titanic. Los sábados a la medianoche en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, y como comentábamos antes de ir a la tanda, estamos aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo y en la UNDAB con el compañero encargado de negocios de la Embajada de Palestina en la Argentina, Riyad Alahabi. No sé si lo estoy pronunciando bien. Alabi. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Riyad, por estar aquí en esta semana tan crucial que esperamos, decíamos antes, que ojalá pudiera ser un antes y un después. Tenemos realmente muchísimas dudas de que estos acuerdos de paz puedan realmente llegar a una paz real, con justicia social, como debe ser la paz. Pero bueno, queremos escucharte. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu opinión? Contar a la audiencia de qué tratan estos acuerdos y cuál es la expectativa que ustedes tienen frente a esto. Bueno, Paula, gracias por la pregunta. No es todavía un acuerdo de paz. Estamos un poco, esperamos que este será la ruta para llegar a un acuerdo de paz que puede llegar también al restablecer el Estado de Palestina con su capital, Jerusalén Oriental. Ese es un plan, puede llamarlo también una hoja de ruta del alto al fuego, que celebró hace 2 días, es declarar el alto al fuego y la primera fase. Bueno, alto al fuego inmediato
después a 72 horas, las liberaciones de rehenes y secuestrados palestinos en los cárceles de la ocupación israelí, que son más de 12.000 palestinas y palestinos, pero que lo que llegaron a acordar es sacar 250 prisioneros palestinos que llevan una pena alta y más de 1.700 prisioneros palestinos que fueron secuestrados después del 7 de octubre. Y también la entrada de las ayudas humanitarias para la Franja de Gaza y el retorno de los desplazados a sus hogares, bueno, destruidos, a las ruinas de sus hogares, y esperamos que Israel respeta este alto al fuego, porque nosotros tenemos experiencias desde la creación del Estado de la ocupación israelí hasta el día de hoy, que nunca ha respetado ningún recuerdo, ningún alto al fuego, y está bien claro que está pasando en el Líbano y en Siria. En el Líbano llegaron a un acuerdo de alto al fuego en noviembre del reciente. Entonces Israel ha violado este acuerdo, este alto al fuego, más de 3.500 veces. Y ayer mismo bombardearon un concesionario de maquinaria pesada, bombardearon miles de maquinarias que son concesionarios para gente normales, ¿no? Es un negocio perdiendo miles y miles de dólares por la culpa de ese bombardeos, con el pretexto, siempre Israel tiene un pretexto y Estados Unidos tiene que decir que eso es cierto siempre para ellos, que estas maquinarias se usan para hacer túneles o búnkeres de Hezbollah, mientras todavía son nuevas, ¿no? Son un concesionario, nunca lo movieron, ¿no? Claro. Sí. Bueno, nosotros como el gobierno palestino saludamos este plan y también agradecemos refuerzo de Estados Unidos y los países árabes, los mediadores, especialmente Qatar, Egipto y también con Turquía, para llegar a este alto al fuego. Saludamos porque ya nuestro pueblo lleva 2 años continuos bajo bombardeos. Al menos salvar lo que queda de la Franja de Gaza, lo que queda de la ciudad de Gaza, que es una ciudad milenaria que lleva más de 5.800 años. Israel ha destruido el 85% de la Franja de Gaza. Ha destruido casi todas las escuelas y universidades. Ha atacado más de 32 de los 35 hospitales que están en la Franja de Gaza. Bueno, no son cifras, no quiero entrar en cifras, siempre cuando quiero hablar de los asesinadas y asesinados con números me duele, porque siempre digo que no son solamente números, sino son humanos, almas que tienen nombres y apellidos que tenían pasado y perdieron su futuro. Durante esos 2 años hay más de 67.000 palestinas y palestinos que fueron asesinados. Y ese número no es el final. Para nada. Porque esos que llegaron, los cuerpos que llegaron a los hospitales, pero tenemos más de 20.000 desaparecidos, bajo escombros, o están secuestrados. No sabemos el destino de estos 20.000
67.000 personas. Pero dentro de estos 67.000 asesinados hay más de 18.500 niñas y niños, más de 14.000 mujeres y más de 170.000 heridos. Claro, mutilados. Mutilados más de 40.000. Hoy en día la Franja de Gaza cuenta con el número más alto del mundo de imputados, de ciegos, por la culpa de este genocidio. Entonces, este plan lo recibimos, bueno, lo saludamos porque es la única que está. El mundo, la comunidad internacional ha fracasado con Gaza. El derecho internacional, el derecho, de derechos humanos, ha fracasado de proteger la población palestina, sea en Gaza o en la Franja de Gaza. Siempre llega en todo el mundo estos derechos, menos a Palestina, menos a las fronteras, donde están las fronteras de Palestina, no entra, porque Israel tiene bloqueado a Palestina. Hasta estos derechos no tienen, no permiten que entran a la Franja de Gaza. Bueno, ayer declararon el alto al fuego. Los palestinos recibieron eso con alegría y con dolor, porque van a regresar a sus hogares destruidas, no saben si van a encontrar su casa a pie o no. Una experiencia personal. Mi esposa es de Gaza, refugiada. Bueno, pero vive en Gaza, nació en Gaza, la familia también. Ayer mismo mandaron la foto de la casa de la familia de mi esposa. Estuvo bien, bueno, destruida un poco, bueno, hay una bomba entró por acá, por allá, pero todavía las columnas están bien. Pero ayer, y ese fue hace 10 días antes de la alto del fuego, como ellos están castigando a todo el mundo, haciendo venganza a la población de Gaza, de la Franja de Gaza, no con Hamas, no, fue castigo colectivo a destruir a Gaza para que sea un lugar inhabitable, para que la gente salga de Gaza. Pero si hablamos de ganancia y pérdida, yo quiero destacar acá, Israel no ha ganado, Israel no ha logrado sus objetivos declarados y no declarados, porque los declarados es destruir a Hamas, sacar los rehenes, la seguridad de Israel. Bueno, vamos a ver, ¿se ha logrado esos 3 objetivos declarados? No, porque Israel no ha podido sacar ningún rehén sin negociaciones, sin acuerdos, porque había 2 acuerdos anteriores en marzo 2023, y también en enero 25. Y ahí pudieron sacar. ¿Destruir a Hamas? No creo, no pudieron destruir a Hamas. Pero que ha logrado Israel es destruir, asesinar, masacrar a la gente. Eso sí, desplazarlos más de 20 veces durante esos 2 años, porque la gente desplazaban de un lugar y después otra vez. Entonces, esos son los objetivos no declarados de Israel, que eran sacar la gente por fuerza de sus tierras, destruir, sí lo pudieron destruir, pero no pudieron destruir la dignidad, la firmeza del pueblo palestino. Y ese es un logro para el pueblo palestino, que se quedó firme en su tierra, porque no tenemos otra
y que siempre nosotros digamos o decimos que la tierra no se vende, sino defiende. Como acá. Riyad, estamos hablando con el compañero encargado de negocios de la Embajada de Palestina en la Argentina, Riyad Alavi. Nuestra compañera Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta. Adelante, Telma. ¿Qué tal, embajador? Encantada. Sí, la pregunta está en relación a su opinión con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos. Tengo entendido que ya el comandante del Comando Central del Pentágono, Brad Cooper, ya llegó a Israel. Él está encargado de formar un centro de coordinación cívico-militar, según dice Estados Unidos, para hacer cumplir todos los principios de este primer punto del plan de Trump, y promete que no va a entrar ni un solo soldado a Gaza. Y está ahí para vigilar que realmente se retire el ejército israelí, ahora hasta la primera línea, que es una línea amarilla, y después a las líneas sucesivas. Al mismo tiempo está proponiendo Estados Unidos poner a Tony Blair, está el yerno de Donald Trump, está la hija Ivanka, y ya habló él de armar un resort, una especie de lugar lujoso al lado del Mediterráneo. Mi pregunta entonces concreta es, ¿cuáles son las expectativas, por lo que usted sabe, con respecto a esto, con respecto al papel que va a cumplir Estados Unidos en este tema? Bueno, se sabe que dentro del plan de Trump es que toma el poder transitorio un gobierno palestino, tecnócrata. Y apolítico, dicen, y apolítico. Sí, ¿verdad? Tecnócrata. Vamos a decir que son palestinos, pero la supervisión de este gobierno sea por un consejo, que lo llaman Consejo de Paz. Presidente es Trump y también otros nombres como Tony Blair. Bueno, de verdad, el pueblo palestino nunca va a ser feliz escuchar el nombre de Tony Blair porque tenemos experiencia y muchos países en el mundo árabe tienen experiencia con Tony Blair. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tratamos con este plan con fe y esperamos también todos que van a supervisar este plan y los países mediadores que son garantes de implementar este plan, también que tengan, bueno, nosotros tenemos mucha confianza con los países árabes, Egipto, Qatar, Turquía, y esperamos también Estados Unidos tiene el buen fe de cumplir con este plan, y también vigilar bien, nosotros que tienen que vigilar, porque nosotros somos un pueblo bajo ocupación, sino tienen que vigilar bien a Israel y poner sanciones si incumple con cualquier punto de este plan. Este plan, como dije, que es un gobierno temporal para llegar después que el gobierno palestino legítimo también toma el control en la franja de Gaza. Sobre las tropas internacionales, bueno, va a ser confirmada por países árabes y otros países islámicos para tomar el control no militarmente, sino para vigilar también ambas partes. Y nosotros los palestinos, el gobierno palestino, hace muchos años estuvimos pidiendo la protección de nuestro pueblo al frente de esta maquinaria de guerra que tiene Israel. Entonces, pero estamos pidiendo que esas tropas, si quieren desplegar dentro de la franja de Gaza, que sea el plan de Trump y también la decisión de que entra esas tropas a través de Naciones Unidas
y a través de una resolución del Consejo de Seguridad para legitimar la presencia también de fuerzas extranjeras en Palestina. Entonces, ese es muy importante, porque que sea también el plan legítimo, que no sea solamente un plan de Trump, sino un plan internacional para que también que todos los países tengan supervisión de la implementación de este plan, y cualquier violencia que es necesario poner sanciones, porque para garantizar a Israel, porque nadie puede garantizar a Israel que se respeta el derecho de los palestinos, que respeta este acuerdo. Una de las cosas, una de las cosas que creo estaba vinculado también a lo que preguntaba Telma al final, ¿no? Como vos decís, Riyad, el 85% prácticamente de Gaza está destruida. Esta semana estaban mostrando unas imágenes de cómo era Gaza hace 3 años y cómo ha quedado ahora, y realmente es impresionante, ¿no? Como vos decís. Pero una de las cosas que creo que se está discutiendo y que van a ser fundamentales es la reconstrucción de Gaza, y ahí es donde aparecen los intereses de Trump y de Estados Unidos, que desde hace rato viene diciendo que tenía estos intereses hasta inmobiliarios, podemos decir, como son sus negocios, etcétera, sobre Gaza. ¿Te parece, por lo que se puede saber hasta ahora, que esto quedaría tan abiertamente en manos de Trump, o estos otros países que tratan de ser garantes de que se cumplan los acuerdos también podrían ayudar a la reconstrucción de Gaza y volver a establecer condiciones de vida dignas para quienes están ahí habitando ese territorio? Bueno, el plan anterior de Trump de convertir a Gaza a Riviera del Medio Oriente o como sea, se fracasó. Se fracasó con la firmeza del pueblo palestino. Ningún plan, sea viene donde sea, si no lo acepta el pueblo palestino, va a fracasar. No hay, mira, no voy a hablar porque soy palestino, pero de verdad los palestinos han mostrado al mundo la valentía, cómo se defienden su tierra, cómo aman su tierra, cómo aman la vida. Nosotros no amamos la muerte, sino la vida. Y porque amamos la vida, amamos nuestra patria. Entonces, no piensa ni Trump, ni Blair, ni Netanyahu puede sacarnos de nuestras tierras. No pueden imponer cualquier plan que nosotros vamos a aceptar. Gaza es un territorio inseparable de Palestina. Y Gaza es Palestina, Jerusalén es Palestina, Cisjordania es Palestina. Entonces, cualquier plan que ellos, si van a usar este plan para sus intereses, eso va a fracasar. Y todos los planes de sacarnos de nuestra tierra han fracasado durante estos 77 años. Porque Israel hizo este genocidio para completar su trabajo sucio que empezó en el 1948. Y hicieron las mismas masacres, pero esas masacres eran en 1948, no había no se transmitían en directo como ahora. Exactamente, no se podía ver hoy tanto, en día es un genocidio televisado. Entonces, cualquier parte del mundo, si quieres ver un genocidio en vivo, se puede abrir el televisor y vea qué está pasando ahí, en Gaza. Riyad, para mostrar a la gente que está mirando por YouTube, porque les cuento a los que están mirando, escuchando por radio no, pero estamos mostrando la foto que decía Marcelo, esto que muestra cómo era Gaza 3 años antes y cómo está ahora, ¿no? Es espeluznante. Sí, bueno, ahí están unos edificios que están en pie, pero creo que ese es un poco... es una foto... Un poco antigua, la foto también. O sea, ni siquiera están en pie los que aparecen en pie del lado donde está todo destruido. La pregunta, Riyad, es ¿cómo se hace para que prácticamente esa región de Gaza en su conjunto, que albergaba un poco más de 2 millones de palestinos, pueda ahora recibirlos bajo estas condiciones? Porque han destruido los sistemas de agua potable, las redes de... La infraestructura, toda la infraestructura. Digo, hace falta ahí un esfuerzo gigantesco
de dinero para poder reconstruir Gaza. Digo, la casa de tu familia probablemente está en pie, pero abres un grifo y no sale agua. Digo, ¿hay algún plan? ¿Están ustedes pensando algo de alguna manera, probablemente los países árabes que son muy ricos, que puedan financiar la reconstrucción física de Gaza? Porque decir que la gente vuelva a Gaza, digamos, en esas condiciones, bueno, me parece que es... Bueno, antes de decir cómo vamos a hacer, tiene la gente saber cómo está Gaza hoy en día. Claro. Bueno, con la foto vieron cómo era Gaza antes. Así es. A pesar del bloqueo de 17 años, Gaza era muy desarrollada, bien planeada, muy buena infraestructura, tiene mar precioso. Claro. Yo he vivido en Gaza 3 años también, conozco Gaza bien. Pero hoy en día... Universidades. Y universidades. Varias universidades tenían. Tenemos y varios colegios, porque la población de Gaza es una población joven. Claro. El más del 50% son bajo de 18 años. Ajá. Sí. Hay 660 niños en colegios. 660.000 niños, perdón, en colegios, estudiantes. Bueno, hoy en día, como dije, el 85% de la Franja de Gaza está destruido. Infraestructura, edificios de apartamentos, edificios también de empresas, los hospitales, los colegios, todo está destruido. Bueno, Israel ha bombardeado a Gaza durante esos 2 años con más de 110.000 toneladas de explosivos. Y estos ha generado más de 50 millones de toneladas de escombros. Y según Naciones Unidas, para levantar estos escombros, bueno, necesitan 14 años trabajando 24 horas. Para imaginar cómo ellos destruyeron toda la infraestructura, agua, luz. Bueno, luz no había, pero al menos agua había, pozos de agua que se pueden sacar, pero hasta estos Israel estaba destruyendo. Hoy en día la gente van a regresar a sus casas, pero tampoco hay espacios para poner una carpa, porque hay escombros. Entonces, necesitan maquinarias para levantar estos escombros, para al menos pueden ellos poner la carpa cerca de su casa, porque ellos saben que ellos van a volver a ruinas, pero dicen, no me importa, al menos estoy en mi barrio, estoy en mi casa, estoy encima de mi tierra, y no quiero salir. Ellos pudieron salir, pero no quisieron. No quisieron, porque ese es el objetivo, de empujar a la gente de salir de sus tierras. Los países árabes, y especialmente Egipto, también están llamando a una conferencia mundial para la reconstrucción de Gaza. Y hay muchos países que van a sumar, muchos de los países árabes que van a sumar para la reconstrucción. El primer paso que ellos entran las maquinarias pesadas para sacar esos escombros. Y nosotros, los palestinos, vamos a reconstruir. Y, la gente no van a empezar que las ayudas entran, sino, bueno, las maquinarias, los materiales de construcción, sino ellos van a empezar mismos. Estamos viendo la gente ahora, están levantando esos escombros para... Con sus manos. Sí, con sus manos, con lo que tienen. Porque Israel no solamente ha atacado edificios, también ha atacado la defensa civil, que ellos se encargan de sacar esos escombros y también a salvar vidas bajo de esos escombros. Pero al final ellos quedaron sin ningún maquinarias de
para levantar estos escombros. Pero a pesar de eso, ellos empezaron a trabajar con sus manos, a levantar y sacar y a ayudar víctimas que están abajo de esos escombros. Ya encontraron 150, ¿no?, cuerpos en estos días. Todos los días, desde hoy que ya empezó ayer el alto al fuego, la gente están buscando, la gente volvieron no solamente a sus casas, sino a buscar sus familiares que están bajo de esos escombros. Cada uno dice que no voy a ir. También estoy alegre que se paró porque llevamos 2 años bajo bombardeos sin descansar y regresamos con alegría también, pero también con dolor porque voy a ir a buscar mi familia que se quedaron bajo esos escombros. Esperamos que esta conferencia mundial el lunes o martes también el presidente Trump va a estar en Egipto después de visitar a Israel y hacer un discurso en el Knesset, pero va a Egipto y va a haber una cumbre de más de 22 países para hablar del alto al fuego, cómo mantener este alto al fuego, las garantías que porque en marzo fue que lo rompió Israel unilateralmente, ¿verdad? Después de 2 meses de tregua supuestamente de alto al fuego, lo rompieron unilateralmente. Esa es la estrategia de Netanyahu. Netanyahu es un mentiroso. Netanyahu es una persona genocida que solamente él quiere llevar sus rehenes y después continuar con su genocidio en Gaza. Y es para mantener su poder, quedar en el poder y también de desviar la gente de las causas que están contra de él, de para corrupción. No ir a la cárcel. Y no ir a la cárcel. Exactamente. Y no perder su poder también y porque tiene en su gobierno también ministros que son de extrema derecha, de fascistas, como Ben Gvir, como Smotrich. Entonces, el lunes o el martes todavía no está fijado que el cumbre en Sharm el Sheikh, en Egipto, esperamos también que ellos van a hablar de la reconstrucción de Gaza, porque dicen, estimado, que quieren más de 50.000 millones de dólares para la reconstrucción y también hacer la estructura de la ciudad de Gaza. Ahora, yo sabes que, bueno, ojalá que todo esto salga bien, pero tengo mucho miedo por la impunidad absoluta de Israel, que ha demostrado en estos años y que lo sigue demostrando, y que ni bien recupere los rehenes, Israel va a hacer un atentado de falsa bandera, adjudicándoselo a los palestinos para volver a empezar la guerra, salvo que los países árabes se pongan muy fuertes, diciendo que no van a tolerar por ningún motivo, ¿no es cierto?, la reanudación del genocidio, y porque el plan es muy claro. Incluso Cisjordania está en peligro, porque ha habido ataques también. Israel no solo bombardeó la franja de Gaza, ha bombardeado también, ¿verdad? Hay otro genocidio silencioso, claro, en la franja de Gaza. Exactamente. Sí, es donde los colonos, diariamente, los colonos bien armados, quien armó también, eran armados, pero ahora más armados, más todavía, por el ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, que dio más de 100.000 armas a los colonos. En Cisjordania, ustedes saben, hay más de 250 asentamientos ilegales donde viven más de 800.000 colonos bien armados. Y estos diariamente atacan aldeias, atacan ciudades, bajo la protección más que ellos están armados, también bajo la protección del ejército de la ocupación israelí. Matan, asesinan, queman, roban, arrancan árboles de olivos. Hace 3 semanas arrancaron más de 1.000 árboles de olivos. Cada árbol tiene más de 100 años de vida.
Ustedes saben que el árbol de olivo es un símbolo nuestro, claro. porque es digamos, un árbol sagrado para nosotros. Es el símbolo de nuestra resistencia, de nuestra firmeza, porque el árbol de olivo vive muchísimos años. Cerca de Belén hay un árbol de olivo que tiene más de 5.000 años. Wow. Estos raíces, esos son nuestros raíces, raíces del pueblo palestino, de nuestros ancestros, los cananeos, que tenemos estos raíces. Y por eso Israel no le gusta el árbol de olivo, quieren arrancarlos porque se muestra nuestra firmeza. Entonces en Cisjordania sí están haciendo un genocidio silencioso, donde aumentan el robo de tierras, donde aumentan el número de colonos, donde aumentan el número de las colonias legales, y también están separando el plan E1, que va a separar Jerusalén de Cisjordania. Más de 1.000 puertas de hierro o checkpoint Israel ha creado solamente durante estos 2 años en el tiempo del genocidio. Entonces ese es el plan de Israel, es hacer las aldeas y las ciudades como guetos y separados. Por ejemplo, en Cisjordania hay Tulkarem. Tulkarem es, Calquilia, es una ciudad que rodeada por el muro de vergüenza, de separación, y tiene una puerta. Esa puerta, cuando lo abren, ellos salen a trabajar. Cuando cierran, ya nadie puede entrar. Si quien no entra a la hora que ellos ponen, se queda fuera de su ciudad. Esa es la situación en Cisjordania. Este muro de separación está separando a la gente de sus casas, de su trabajo, de los niños del colegio. Podemos buscar, hay muchos videos que muestran cómo los niños, ellos tienen que hacer un camino de más de media hora, mientras ellos se pueden llegar en 5 minutos a sus colegios. Entonces ese lo hacen más difícil todavía en Cisjordania. Y Riyad, con respecto, bueno, también está todos los cómplices en estos años del genocida Netanyahu, que han proclamado esto de trasladar la embajada de sus respectivos países a Jerusalén, entre ellos acá el amigo de Netanyahu, Javier Milei. También lo digo con risa, pero para no llorar, porque es dramático, la recientemente nombrada como Premio Nobel contra la Paz, esta señora María Corina Machado, que también, entre otras cosas, también se declaró siempre amiga de Netanyahu, estableció acuerdos con el Likud, que es el partido de derecha del genocida, y también proclamó que quería pasar, si eran gobierno, cosa que no lograron ni lograrán, de Venezuela, trasladar la embajada a Jerusalén, ¿no? Como una afrenta, cómo viven esta afrenta también en medio de este genocidio a cielo abierto que están haciendo en Palestina, de esta cuestión, de este premio Nobel trucho de la paz. Pero te sumo también otra consulta que tiene que ver con los presos que están ahora, que van a liberar, que prometieron liberar, y los que no. Que tengo entendido, una figura importante. Que 3 figuras importantes. Muchas, ¿no? Sí. Claro, entre ellos Marwan Barghouti y Ahmad Saadat. Claro, que bueno, no forma parte, tengo entendido, no forma parte de la negociación, no va a ser liberado, y era una figura que despuntaba como un liderazgo importante, ¿no?, para Palestina. ¿Cómo analizan esa cuestión? Bueno, a la primera pregunta, bueno, yo digo siempre, cada uno es libre de hacer amistades con quien quiera. Bueno, pero no están libres de violar ley internacional. Su libertad termina a la línea de la libertad del otro. ¿Sí? Jerusalén no es el capital del Estado de la ocupación israelí.
nadie reconoce a Jerusalén como capital de Israel, menos 5 países, uno de ellos es Estados Unidos. Y restos no son importantes para mencionar. Jerusalén, por ley internacional, es todavía bajo el mandato internacional, porque en el 1947, con la resolución 181, que es para la partición que lo dicen bajo nombre partición de Palestina, y ahí sí muestra que Palestina existe antes de el estado de la ocupación israelí, donde da el 45, el 55 para crear el Estado de Israel y el 44 para el Estado de Palestina, y 1% quedó, que es Jerusalén, que bajo un mandato internacional. Entonces, desde aquel día hasta hoy, Jerusalén no es el capital de Israel. Bueno, hay 2 resoluciones importantes sobre Jerusalén, que es del Consejo de Seguridad, que son vinculantes, obligatorios de implementar, que es el 476 y 478, donde dicen claramente de la ONU, del Consejo de Seguridad, que diga claramente que y pide y llama a todos los países y estados miembros de Naciones Unidas de no establecer ni trasladar sus misiones diplomáticas y embajadas a Jerusalén. Entonces, cualquier país que traslada o establece su embajada en Jerusalén está violando el derecho internacional y ley internacional. Entonces está bien claro, quien quiere trasladar entonces va a ser violador de ley internacional, violando las cartas de Naciones Unidas, violando las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, sobre la segunda pregunta, sí, Israel no respetó el acuerdo, empezando acá también las violaciones de Israel, porque había una lista que tienen que ellos negociar, lista de nombres de los palestinos de pena alta, estamos hablando, de pena alta. Hay más de 5 veces pena perpetua que dicen, 10 veces, como Marwan el-Barghouti es un líder de Al-Fatah, del movimiento de Al-Fatah, que lleva más de 20 años en las cárceles israelíes, y también Ahmad Sadat en el mismo tiempo, que es también líder del Frente Popular Palestino, que negó a Israel a liberarlos, porque ese se va a dar como una imagen de victoria al pueblo palestino. Ellos no quieren mostrar ningún señal que el pueblo palestino sí salió victorioso en este genocidio. Nosotros no salimos victoriosos en este significado, pero la dignidad palestina, la firmeza palestina, que rechazaron que sean sacados de su tierra, esa es una victoria para nosotros. Sí, es una victoria para nosotros. Entonces no quieren mostrar esa victoria. Y igual a los otros 250 que ellos van a sacar, hoy, desde muchos años, la primera vez que ellos se permitieron a llamar a sus familias. Sí. ¿Por qué? No es para saludarlos, no para avisarlos, sino para llevar el mensaje que, por favor, familia, no hacen ningún festejo, porque nos piden, nos obligan que no hacemos ningún festejo por la liberación de nosotros. Así es, ellos lo amenizaron, que si hacen cualquier fiesta, celebrar la libertad, lo vamos a llevar
llevarlos Otra vez. otra vez a los cárceles. Qué cínico. Entonces, ellos no les gustan vernos igual, también celebrar la libertad. Ese es el sionismo, porque ellos quieren que nosotros seamos oprimidos, como dijo el ministro de Finanzas, que es Smotrich, dijo a los palestinos, y mucho antes del 7 de octubre, dijo a los palestinos tienen 3 opciones: o sean esclavos, o salir de los territorios, o morir. Ese es el sionismo, ese es el fascismo, ese es el nazismo actual. Creo que Telma, Marcelo, No, sí, está Telma. Telma tiene ahí ganas de hacer otra pregunta. Telma, adelante. Sí, es un comentario, Sí. porque el embajador habló, vos también, Paula, de los presos que estaban condenados a muertes en cárceles israelíes, pero además tienen que liberar a más de casi 1.200 palestinos que fueron también secuestrados, rehenes, porque también hay rehenes palestinos. Los rehenes israelíes eran llevaron de alrededor Gaza. de 48. Sí. Ahora hay 1.200 rehenes palestinos en manos del ejército israelí que también deben ser liberados ahora a partir de este acuerdo. Sí, mira, antes del 7 de octubre había 5.000 secuestrados palestinos en los cárceles de la ocupación israelí. Durante esos años ese número llegó a más de 12.000 prisioneros palestinos. Y sí, dentro del acuerdo, además de esos 250 de pena alta, también van a liberar más de 1.700 palestinos y palestinas, entre ellos mujeres y también niños, sí, porque hay en los cárceles de Israel, porque Israel considera que adulto es quien es mayor de 12 años. Ajá. ¿Sí? Entonces hay niños. Hay niños encarcelados. Sí, pero quien va a liberar esos de 2.700, a mi conocimiento, que fueron secuestrados en Gaza durante 2 años de genocidio. Así es. El otro día escuchaba una consigna que decía: quisieron hacer desaparecer a Palestina y transformaron en Palestina al mundo, ¿no? Una de las cosas, además de la heroica resistencia y el arraigo del pueblo palestino con su tierra, una de las cosas que ha ido creciendo por suerte en este complejo mundo que estamos viendo hoy son las manifestaciones en solidaridad con Palestina y el fortalecimiento de los movimientos en solidaridad con Palestina, ¿no? Aquí la marcha que se realiza todos los meses aquí en Buenos Aires ha ido creciendo en participación en forma muy importante, se están haciendo actividades en muchas provincias. Bueno, hemos compartido alguna con el amigo aquí, pero digo, eso también me imagino que da mucha fuerza al pueblo palestino para seguir adelante, ¿no? Cómo se han transformado en una causa universal el derecho a existir de Palestina. Sí, eso es cierto, porque Palestina, podemos decir que se volvió como símbolo de la libertad, símbolo de defender los derechos, no solamente de los palestinos, sí, el derecho de cada uno. Se volvió símbolo de luchar contra la injusticia, símbolo de la memoria, de la verdad, también, símbolo de nunca más. Por eso ha levantado todos los pueblos libres del mundo. Nunca vimos en la historia que millones están saliendo en Inglaterra. Nunca vimos que una huelga general en Italia, por Palestina. Exacto. Por Palestina. No porque es Palestina, sino tenemos que entender que el mundo, hasta los gobiernos, al fin, después de 2 años, lamentablemente, ¿no? al fin escucharon esas voces de su gente, que hay un genocidio en Gaza, en Palestina. Escucharon las voces de su gente. En Argentina
estamos viendo que esas marchas, esas actividades, hoy vi que hay una actividad también que habla, una campaña que dice quiero ser palestino. Ayer llené mi solicitud, te va a llegar en cualquier momento, solicitando la ciudadanía vamos palestina. a tener mucho trabajo entonces, vamos a tener mucho trabajo. Esta campaña que de quiero ser palestino. Tenemos que terminar, Riyad, porque faltan 3 minutos, se nos va el programa, muy cortito. Ya se nos fue muy cortito. ¿Qué expectativa? No sé cómo sigue. Rapidito. Bueno, ese alto al fuego no significa que es el fin del genocidio, porque nosotros estamos enfrentando el sionismo, que es más peligroso que el nazismo. Y el sionismo fue declarado por Naciones Unidas en 1970, se pueden buscar esa resolución de la Asamblea General que dice claramente que el sionismo es una forma de racismo y el fascismo. Entonces, no bajan las banderas de la libertad, no bajan sus voces, defienden el derecho a la vida, defienden a Palestina, y no tiene que ser palestino para defender a Palestina, solamente tiene que ser humano, porque este genocidio que está perpetuando Israel en nuestra tierra se puede replicar en cualquier parte del mundo si no defendemos el nunca más. Entonces siguen alzando su voz y Palestina libre, y no olvidan que las tierras santas es Palestina y las Malvinas son argentinas. Muchas gracias y feliz noche a todos. Y acá seguiremos firmes apoyando la lucha del pueblo palestino. No te quepa ninguna duda de eso. Así es. Bueno, aquí ya llegamos al final de Diálogo Internacional. Bueno, realmente muchas gracias, Riyad, por estar aquí con nosotros, y tenemos ganador del libro que sorteamos. ¿Cuál libro, Marce? El libro que sorteábamos hoy es Economía Callejera, de Iván Hein, y en este caso se trata de una ganadora, que es Romina, cuyo DNI termina en 237, que puede pasar a buscar su ejemplar de Economía Callejera de Iván Hein por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, y agradecemos a Ediciones Continente, como siempre, por acercarnos los libros. Muy bien, bueno, y ya nos despedimos. Quédense escuchando El Tango Será Popular o No Será Nada. Nos despedimos además de con este mensaje de Riyad, de Palestina libre, de viva los pueblos libres, también con el alma y el corazón del Che Guevara, que esta semana que pasó también se cumplió un nuevo aniversario de su caída en combate, el guerrillero heroico del pueblo, de todos los pueblos del mundo, así que con el Che en el corazón y como banderas nos despedimos. Chau, Atilio. Chau. Chau, Marce. Hasta la próxima. Chau, Telma. Chau, Riyad. Hasta la próxima y hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI.